Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia y espero que estén teniendo una excelente semana porque el día de hoy vamos a hablar de Bitcoin que está teniendo una corrección, un shock fuerte tanto en el precio como en el supply de monedas. Vamos a analizar algunos datos bastante interesantes porque la tendencia de Bitcoin a continuar desapareciendo de las exchanges se está acrecentando a pesar de que estamos teniendo esta corrección en el precio. Vamos a analizar a qué objetivos puede moverse en el corto plazo Bitcoin. Y por supuesto vamos a hablar también de una crisis bancaria que está desarrollándose en la sombra. Viene de hecho desde 2019 cuando cubríamos los eventos en el mercado Ripple y de los cuales ya casi no se hace eco en los medios producto de que, bueno, hay otras noticias que han decidido, pues, bueno, ustedes ya saben, estar las 24 horas en la televisión y realmente no se está hablando de este otro aspecto, pero que está sin duda alguna trayendo serias consecuencias para el futuro de la banca y sobre todo vamos a poner el caso europeo que es extremadamente preocupante. También vamos a hablar por supuesto de lo que planea Biden, vamos a hacer un resumen de lo que puede ser su plan de gobierno y cómo podría afectar la bolsa. También quería dar las gracias a todos aquellos que me felicitaron por el canal de YouTube que ha alcanzado los 100.000 seguidores. De hecho en mi último video se me pasó por completo mencionarlo. Muchas gracias por estar allí amigos, el trabajo continúa. Realmente, pues bueno, simplemente es un paso más. También les sugiero que me sigan en Library, que apenas somos unos 10.500, pero ahí es donde radica la verdadera libertad de expresión. YouTube es una plataforma simplemente que por el momento nos permite estar, pero ya han demostrado que realmente no somos los dueños de los canales. Ellos son los que deciden hasta cuándo puedes hablar o cuándo te haces incómodo. Entonces, realmente, aunque sí, ha llegado a los 100.000 suscriptores, no me emociona muchísimo. Entonces hay que tener, bueno, siempre los pies sobre la tierra y todo este tema, siempre yo he dicho que hay una delgada línea entre la fama y la difamación. Así que yo nunca me he creído nada de eso y simplemente, bueno, mi misión es estar aquí compartiendo con ustedes lo que yo aprendo y, bueno, darles las mejores herramientas para que puedan defenderse económicamente. También quería hacer algún anuncio acá en la plataforma de QuantFury. Bueno, ahora tienes el par Polkadot Tether, lo han añadido recientemente. Así que bueno, es una opción más para hacer trading en este par cripto con las mejores condiciones del mercado. Y también ahora tienes dos monedas adicionales estables para fondear tu cuenta, que es la USDC y la TUSD. Así que bueno, como ya hemos visto durante el último año, la plataforma ha venido ampliando sus servicios y dando la mejor opción para el usuario para fondear su cuenta y trabajar con la app que tiene las mejores condiciones en el mercado. Así que si te la quieres descargar, recuerda que puedes entrar en el Play Store o en el App Store y bueno, tipear QuantFury y descargarla. También puedes chequear los enlaces en la descripción del video si quieres saber más del tema. Y bueno amigos, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el análisis fundamental del día de hoy. Bien, vamos a hablar de algunos datos. Quería comenzar con, por supuesto, Grayscale, que es la ballena que en este momento está comprando más Bitcoin y vemos cómo han alcanzado nuevos récords en los últimos días. De hecho, hemos visto una de las compras, o creo que la compra más grande que han realizado en un solo día, ocurrió el día 18 de enero con una compra de unos 16.200 Bitcoins. Y luego, el día 20 han decidido comprar de nuevo unos 8.700. Esto que está causando que hay en tan poco tiempo están extrayendo más suministro del Bitcoin del que se está produciendo por parte de la minería. Ahora, esta presión de venta viene de otros lugares. La presión de venta viene primeramente de plataformas como BitMEX y otras, donde estamos viendo un aumento del interés abierto a medida que el precio baja. Están intentando consolidar algún movimiento a la baja. Eso es lo que vemos cuando el interés abierto sube y hay un movimiento del precio a la baja. Así que bueno, hay que hacerle un seguimiento interesante a esto. También la plataforma Deribit está con un interés abierto similar en aumento y con un precio disminuyendo. Así que bueno, desde el punto de vista de los mercados de futuros se intenta hacer que el precio vaya a la baja. También desde Coinbase Pro se ha visto que se ha liquidado algún Bitcoin por parte de algún sector institucional. Así que bueno, eso todavía no está muy claro, pero sin duda alguna, como les digo, en cada venta hay un comprador. Y en este caso, bueno, tenemos que Grayscale efectivamente compra mucho más Bitcoin del que se está minando constantemente. Así que bueno, este es un fundamental interesante. También si vemos las fechas en las que Grayscale, si ustedes comparan esos días con estos volúmenes extraordinarios de compras, ven que luego
el precio de Bitcoin continúa al alza, continúa su tendencia. Entonces, aunque puedan estar en algún periodo tal vez de descanso o con una ligera tendencia a la baja, Grayscale ha estado interviniendo, comprando en esos puntos y haciendo que el precio vaya al alza. También hemos tenido los recientes comentarios de Janet Yellen, que va a ser la nueva secretaria del Tesoro estadounidense, que dice que Bitcoin tiene que ser vigilado, o las criptomonedas, ya que están envueltos en muchos casos de fraude o de cualquier actividad ilícita a nivel financiero. Ya sabemos que eso es falso totalmente, y los datos no los muestran, que de hecho en 2020, se ha reducido dramáticamente el uso delictivo de Bitcoin. Así que no hay data que soporte dichas declaraciones. Por supuesto que los bancos centrales no quieren titulares donde se vea que Bitcoin está alcanzando cada vez cuotas más altas de mercado. Ya habíamos hablado de por qué esa situación les hace perder a ellos la confianza y el control en la divisa. Ellos lo que quieren es un sistema perpetuo de inflación, no quieren la deflación, porque la deflación implica que el valor real de la deuda empieza a ser una carga para el valor de los activos, como las acciones, por ejemplo. Entonces, eso implica que cada vez es más difícil servir la deuda o los intereses generados de esta. Por lo tanto, en este juego al que ellos están continuamente llamando a una inflación del 2%, lo cual es una falacia, porque sabemos que la inflación de activos y de las cosas buenas en la vida superan muchísimo más el 2%. Toda esa canasta de bienes y servicios que ellos colocan al 2% está manipulada, está arreglada para hacerlo ver así, pero en realidad ellos lo que necesitan es inflación. Recuerda que la inflación es un impuesto indirecto y es la manera de hacer continuar funcionando el sistema y erosionar continuamente el valor real de la deuda que ya existe. Sé que es un tema que puede ser un poco complejo. Les recomiendo un video que hemos publicado recientemente en Blocktrends, que está teniendo muy buena recepción, que habla de cómo funciona el dólar y de cómo funciona el Bitcoin. Chequéenlo, en la descripción del video les voy a dejar el enlace. Ese video, allí pueden enterarse de lo que les estoy explicando y por qué Bitcoin se va apreciando constantemente con el dólar. De hecho, durante el mandato de Trump, el dólar cayó un 3.600% versus Bitcoin. Así que eso es algo bastante relevante. Por supuesto, ellos no quieren que eso se note y van a tratar de poner medidas de freno al avance de la tecnología. Seguimos analizando más data que nos sigue llegando. Esta es muy importante, hay que prestarle atención. Fíjense que sí es cierto que el precio está corrigiendo el día de hoy, pero vemos que en la liquidez de Bitcoin, en este caso, viene disminuyendo, como pueden ver en las barras rojas por debajo de la gráfica. Normalmente cuando hay mucha liquidez es porque hay un exceso de oferta en las barras verdes y vemos que el precio tiende a disminuir en el tiempo. Cuando se sitúa por debajo y hay una escasez de Bitcoin, que de hecho viene prolongándose desde abril del año pasado, vemos que la criptomoneda cada vez es más escasa y tiene que ver con las masivas compras que hacen actores como Grayscale, que harán PayPal, que harán Square, que ha hecho MicroStrategy, que van retirando ese Bitcoin. De hecho, podemos seguir viendo en la cadena cómo viene en caída, como les digo, el balance en las exchanges, porque lo más relevante es que durante toda la historia de Bitcoin siempre el balance en exchanges venía aumentando hasta que hemos llegado a este mundo COVID y vemos que el precio ha hecho una divergencia importante, continúa subiendo, pero la cantidad de Bitcoin disponible para comprar en las plataformas disminuye. Por eso es que desde mi canal yo lo que he estado instando a las personas es a que compren el Bitcoin en el exchange y lo retiren, sigan la estrategia del DCA disciplinadamente. Aquí tienen un tutorial muy bueno que hemos colocado en Blocktrend de cómo invertir desde €1 al día o de $1 al día, como tú lo prefieras, y es la mejor forma porque esto es un juego que por el momento es muy especulativo. ¿Por qué es especulativo? Porque el mercado está buscando el descubrimiento natural del precio, es oferta y demanda pura. No se trata de un juego como algunos tratan de informar o desviar a las personas con la información. Y es que no se trata de un juego de comprar para esperar a que otro tonto compre a un precio más alto. No, se trata de que los participantes, mediante oferta y demanda, la fuerza primordial de un mercado libre, están decidiendo o se están poniendo de acuerdo en cuál es el futuro precio de Bitcoin en base a varios factores. Uno de ellos, por supuesto, es que Bitcoin es un activo defensivo contra la mala actuación de los bancos centrales. Y a medida que esta
mala actuación continúa en aumento y más coordinada a nivel mundial, vemos que el precio de la criptomoneda sube. Así que es como una especie de termómetro que nos dicen cómo están las cosas en el mundo, así como el precio del oro. El gran problema que hay con Bitcoin y el oro, porque Bitcoin es superior, porque si los custodios que venden futuros de contratos de Bitcoin deciden manipular el precio a la baja, como ha ocurrido en el oro, ¿cómo? Imprimiendo más contratos que supuestamente en los mercados de futuro, imprimiendo más contratos de los que realmente tienen ellos respaldados en Bitcoin. ¿Qué ocurre? Que el inversor puede pedir, en vez de renovar dicho contrato y continuar a la baja, puede pedir que se le entregue la criptomoneda. Si la plataforma no la tiene, entonces ya estaría claro que están manipulando el precio de la divisa. Así que Bitcoin obliga a los participantes un poco más honestos, les hace un poco más difícil la tarea de engañarnos. ¿Por qué esto no sucede con el oro? Porque si tú estás en Australia invirtiendo en futuros de la CME, en Estados Unidos del oro, no puedes pedir que te envíen los lingotes de oro a Australia. Ese es el gran problema y es el avance tecnológico que representa Bitcoin. Entonces es muy fácil con el oro, que es un sistema opaco donde tenemos que contar con un tercero para que valide las transacciones, confiar en la palabra de ese tercero, que es el que está manipulando el precio de los metales preciosos a la baja. ¿Por qué no se les puede escapar el precio del oro y la plata de control? No se puede salir de control porque perderían el control del sistema financiero. La gente vería que hay una crisis de confianza en la divisa y tratarían de comprar el metal o cualquier otra vía de escape del sistema. Entonces ese es el gran problema que tiene el oro, a diferencia del Bitcoin. Y sin embargo, aún así el oro durante todo el 2020 estuvo en una tendencia alcista bastante fuerte. La plata también ha hecho lo mismo. Entonces eso es bastante relevante y llama la atención bastante. Entonces continuamos y fíjense que ahora este fenómeno también se está dando en Ethereum. También vemos que la cantidad de Ethereum disponible en las exchanges viene disminuyendo. Pero como ya yo he explicado, hay una diferencia sustancial entre Ethereum y Bitcoin. Y es que Ethereum no tiene un tope de creación de monedas o un hard cap, como podría decirse en inglés. Entonces siempre se están creando nuevos ETH a una tasa de inflación específica año con año. De modo que yo recuerdo cuando empecé en el espacio cripto a compartir información con ustedes, el supply de ETH creo que era de 95 millones de monedas. Hoy día va como por 114, 115, hablo de memoria. Entonces ha venido expandiéndose y eso diluye, por supuesto, el valor del market cap de ETH entre las nuevas monedas circulantes. Aún así, siempre he dicho que Ethereum, por supuesto, va a tener una tasa de inflación mucho menor que la de los bancos centrales. Como ya les digo, solo con el gobierno de Donald Trump, el Bitcoin se apreció 3.600% frente al dólar. Y esta situación va a continuar porque el gobierno de Biden va a ser bastante fiscalmente irresponsable. Ya vamos a analizar de eso. Fíjense, Bitcoin deja las monedas nacionales comiendo polvo, apreciándose un 56% en un mes y siendo la moneda que más subió frente al dólar en el mundo. De hecho, acá nos ponen una lista de pares contra el dólar y vemos cómo, bueno, en algunos lugares se apreció marginalmente e incluso la moneda turca u otras que pueden aparecer que se han apreciado marginalmente es porque ya venían de un proceso de caída bastante fuerte y han tenido una ligera corrección, ¿no? Y luego vemos al Bitcoin que sí que ha sumado un 56%. Esto es muy interesante. Recuerden que un Bitcoin está dividido en 100 millones de satoshis, ¿ok? En algunos lugares, como veíamos recientemente, por ejemplo en Colombia, ya un satoshi vale más que un peso colombiano, situación que todavía no ha ocurrido con el dólar. Pero si continuamos a este ritmo, es posible que algún día tengamos una paridad del satoshi con el dólar americano. Por eso es que yo les digo, no importa cuánto Bitcoin tengas en realidad, sino cuántos satoshis puedas acumular de aquí a que ese evento ocurra, porque realmente la cantidad de satoshis que pueden haber en circulación superan muchísimo lo que la gente puede creer por esa misma capacidad de dividirse. Incluso se puede hacer un soft fork y hacer que todavía se divida aún más. ¿Okay? Eso se podría hacer más adelante. Entonces, si necesitáramos alguna unidad más pequeña todavía para usarlo como moneda de respaldo. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Este es un punto aquí interesante donde hago algunas reflexiones con ustedes. Y es que si adoptara el mundo Bitcoin como una moneda de reserva, entonces ya sabemos que sí, podemos fraccionarlo lo suficiente para que cada persona en el mundo pueda obtener satoshis. Como es un dinero duro sobre el cual hay que trabajar para ganárselo, no se puede emitir como deuda, resolveríamos muchos de los problemas que tienen los estados-nación actualmente. Número uno, resolveríamos el problema de la guerra, ya que al no poder
financiar guerras a un costo viable con el dinero fiat, engañando a todos, pues obviamente se hace muy caro y poco viable el tema de la guerra. 2, obliga a los actores financieros, como ya explicaba con el caso del oro, a mantenerse honestos, porque las personas pueden ser nómadas digitales y retirar su dinero en cualquier momento que se vea que una institución pueda fallarle a los individuos. Tercero, el ciclo del consumismo, del cual se quejan tanto, porque se quejan, bueno, no es que se quejan, sino que del cual adolece el mundo, tiene que ver con que constantemente vemos un círculo vicioso de obsolescencia programada en ciertos artículos, digamos por ejemplo teléfonos, televisores, que vemos que las empresas tienen que vender a un ritmo muy rápido y eso se debe a que la expansión del dinero crea inflación, y para que la empresa se mantenga rentable en el tiempo tiene que continuar aumentando sus ventas año con año. Y una manera de hacer esto es hacer que los productos sean de menos calidad, se dañen más rápido y crear un ciclo tecnológico más corto que obligue al individuo a comprar con más frecuencia. Entonces, con el dinero duro eso no ocurriría, porque es para que una persona incentivada al ahorro y entienda el valor del Satoshi quiera gastar dinero en tu producto, tiene que ofrecer realmente mucho valor. Entonces, eso lo hemos perdido producto del fiat, ya que el dinero gratis pues incentiva el consumo y no el ahorro. Otro de los problemas que resolvemos es que los estados-nación nos traten como a hongos. ¿Por qué? Porque al tener el control de tu propio dinero, para que una legislación tenga una ciudadanía activa en su país o quiera vivir en un territorio en particular, tiene que ofrecer realmente garantías muy importantes, derechos, tiene que dar una serie de condiciones para que el individuo pueda gestionarse y vivir su vida lo mejor posible. Entonces ya la legislación no podría coaccionar a la mayoría para, por ejemplo, el cobro de altos impuestos, como este problema que estamos viendo ahora con los youtubers que se están yendo a Andorra y todo eso. Me ha parecido bastante tonta esa polémica. Realmente el capital siempre se va a mover a donde tenga las mejores condiciones. No se trata de ser egoísta o no, no se trata de ser un patriota fiscal, eso es una idiotez completamente, ¿no? Y siempre los canallas recurren a ese tipo de tácticas. Entonces, lo que digo es que los estados-nación, si sobrevivieran, serían mucho más pequeños y tendrían que esforzarse y competir por los individuos y el capital. Entonces, básicamente, imagínense todos los problemas que nos resuelve que el mundo utilice el dinero duro como Bitcoin, no el oro. El oro no es la solución, porque volver al patrón oro implica retroceder al año 1800. De hecho, el oro fue el que permitió la creación del dinero fiat, y el dinero fiat se sustenta en él. ¿Por qué? Porque simplemente era muy engorroso transaccionar con oro, así que empezaron a surgir los intermediarios, que luego se volvieron bancos, custodiaban el oro y emitían notas o pagarés sobre ese oro. Y de esa manera se estandarizó el uso del fiat por confiar en estas personas y en la condición humana, la cual hace muy tentador engañar a todos y emitir más papelitos de los que realmente tenías respaldando el oro en las bóvedas. Entonces, bueno, es que hemos llegado a esta situación en la que estamos. Ya ni siquiera existe ese respaldo. Se terminó de eliminar en los años 70 cuando Nixon quitó el dólar del patrón oro. Así que volver al patrón oro o a un patrón en el que tengamos una cesta de commodities o otras divisas para respaldar una divisa internacional sería volver al engaño, volver a que obviamente nos estafen en algún momento. En cambio, con la tecnología que respalda matemáticamente cada transacción de Bitcoin, que hace que sea irreversible, sea un pago final, aunque por ahí salga también una noticia de que hay un bloque huérfano donde hay una transacción de doble gasto con Bitcoin, amigos, para eso están los nodos. Todos esos bloques huérfanos van a un pool distinto y no se incorporan en la blockchain inmediatamente. Entonces tengan en cuenta que el protocolo tiene, por supuesto, o fue diseñado para trabajar con estas situaciones que a veces se presentan en la cadena de Bitcoin. Así que no se preocupen por eso, infórmense más, estudien más sobre el tema. Entonces, bueno, esa es la situación que tenemos con las monedas nacionales. También quería hablar brevemente de lo de Biden. Recuerden que Biden ha prometido un mayor déficit y un mayor cobro de impuestos, pero fíjense que no hay una relación clara entre estos. ¿Qué ocurre? En Estados Unidos pretenden cobrar o tratar de recaudar en 10 años, al aumentar los impuestos, unos 2.9 trillones de dólares, cuando recientemente, apenas este año, ya quieren aprobar un paquete de 1.9. De hecho, se espera que el déficit de Estados Unidos en los próximos 10 años sea entre 9 y 12 trillones de dólares, cuando solamente pretenden recaudar 2 y algo. Quiere decir que quieren imprimir 10 trillones para poder expandir todo este déficit y agudizar todos los problemas que ya les decía.
Porque en una sociedad con dinero libre, con dinero duro de verdad, eliminaríamos muchos incentivos para que la gente sea estafadora, marginal, se vuelvan criminales. Porque realmente el incentivo material más alto al que pueden aspirar los seres humanos es un dinero sano. Y ese dinero permite que todos los actores actúen correctamente siguiendo las leyes naturales que permitan a todos estos individuos cooperar de manera armónica. Muy extraños serían los casos de individuos que todavía pensarían en defraudar o cometer crímenes. Entonces el dinero duro se las pone muy difícil, sobre todo si está sustentado en la tecnología. Entonces, bueno, por supuesto que Biden lo que va a hacer es agudizar el problema social en Estados Unidos. Y me da igual si es Biden o Trump, porque todos adolecen del mismo problema. Es que ellos quieren hacer crecer un país y hacer sustentar una economía en base a una gran mentira, que es el dólar estadounidense, que causa todos los problemas que ya estamos viendo. Y así el resto de naciones. Por eso es que les digo acá, en un momento de reflexión personal, que todos son unos mentirosos. Todos son unos mentirosos. Hasta que ningún político realmente cambie, elimine el Banco Central de su país, te está engañando, te está robando energía monetaria y te está quitando el futuro a tus hijos. Así que, bueno, amigos, no crean en esas promesas. Y esto también es una advertencia para los inversores de acciones. ¿Qué ocurre? Recuerden que si le aumentan los impuestos a las corporaciones, los dividendos que puedas obtener de las acciones va a estar por debajo, en términos reales, por debajo de la inflación. Si eso ocurre, va a haber un crash tremendo en la bolsa. ¿Okay? Va a haber, los inversores no van a tener, no tiene sentido tener acciones que te van a dar un retorno menor a la depreciación del capital que tengas invertido. Así que lo primero que puede ocurrir es que este año tengamos un crash importante en la bolsa. Claro, es una predicción que puede ser un poco arriesgada, puede que se dé, puede que no, pero bueno, es una advertencia que hay que tener allí porque los mercados financieros funcionan de esta manera. Continuamos ahora con una noticia positiva para Bitcoin que tiene que ver con el administrador de activos más grande, BlackRock, que comenzará a operar con futuros de Bitcoin. En este momento parece ser que BlackRock piensa invertir en este tipo de instrumentos. Recuerden que ellos tienen ya casi unos 8 trillones de dólares bajo su administración. Entonces, bueno, según nos explica acá el artículo, eso es 8 veces la capitalización actual de criptomonedas. El gigante ha presentado los documentos ante la Comisión de Bolsa y Valores en nombre de BlackRock Funds. Entonces, bueno, me parece interesante. Ya ellos tenían tiempo avisando de que iban a invertir. Entonces yo creo que BlackRock sí que podría competir fuertemente con Grayscale. Tiene todos los recursos financieros para hacerlo. Y serían, bueno, dos de las ballenas más voraces que podríamos encontrar. Lo que es posible es que BlackRock lo que haga es invertir en futuros que se liquiden en efectivo o que se liquiden en Bitcoin. Obviamente los únicos regulados son los de la CME, que es donde invirtió Paul Tudor Jones. Así que es posible que ellos vayan para allá, a ese fondo, para exponerse al precio de Bitcoin más que para tenerlos como tal. Entonces, bueno, eso marcaría una gran diferencia, pero para una empresa de este tamaño, pues obviamente tiene sentido ir apropiándose cada vez más de diferentes activos porque tienen mucho dinero. Y ese dinero, como ya les digo, la Reserva Federal, Biden y todo el gasto que vamos a tener en Estados Unidos va a depreciar. Entonces es importante contar con activos y esa es la gran cuestión en estos tiempos. Las familias y las personas comunes y corrientes no tienen activos, tienen efectivo, tienen sus negocios, tienen sus casas, tienen ese tipo de cuestiones que más bien son pasivos y actúan quitándole valor en el tiempo. Los millonarios y la gente que entiende de inversiones están todo el tiempo comprando activos para beneficiarse de esta eterna expansión monetaria que al final es inflacionaria. No importa cómo te maquillen las cifras, no importa cómo te lo vendan, si hay inflación y es por la expansión monetaria. Ya veremos si los mercados de deuda pueden tolerar dicha expansión a los niveles que lo quiere llevar Biden, porque eso es lo que nos va a llevar a la siguiente etapa del video, donde vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la economía. Fíjense lo que nos dicen. Los bancos de la eurozona reducen los préstamos a medida que aumentan los temores de morosidad. Los prestamistas endurecieron los criterios de endeudamiento a medida que el resurgimiento del virus se afianza a finales de 2020, muestra una encuesta. Claro, vamos hacia una crisis de insolvencia, esto es importante entenderlo. A medida que cada vez más pequeñas empresas se vean castigadas por las medidas de cuarentena, el turismo, diferentes sectores de la economía, la gente tenga más miedo de salir de su casa, por ejemplo, y ya no consuma o hagan teletrabajo, ya no tengan que salir a la calle, usar el coche, pararse, bueno, en diferentes lugares, comprar productos y servicios, etcétera, etcétera. Están cambiando la manera en que la sociedad funciona. Muchas empresas van a verse sometidas a un castigo económico muy fuerte. Y como todas estas empresas tienen deuda y los dueños de estas empresas tienen hipotecas, tarjetas de crédito,
Esto implica que es una vulnerabilidad importante, es un punto débil que tienen en los bancos, que han regalado dinero básicamente, y a ellos también se les ha regalado constantemente dinero, por eso las tasas de interés son tan bajas. Entonces, evidentemente eso va a golpear muy fuerte los balances generales de los bancos cuando no se pueda repagar o reponer esos préstamos. Entonces, estas entidades pueden entrar en una insolvencia. Es muy riesgoso tener todos los huevos en una canasta, tener todo el dinero en el banco. Es muy riesgoso. Yo he recomendado tener un portafolio de activos defensivo, nada de acciones, nada de bonos, simplemente activos duros y efectivos, porque es lo que te permitiría sobrellevar mejor la situación actual. Entonces no me sorprende para nada, le vengo haciendo un seguimiento a lo que nos sale en la economía en el Banco de Europa y verdad que está muy preocupante. De hecho, hablando del Banco Central Europeo y de la lagarta que lo dirige, tenemos que, bueno, ya el 60% de la economía europea depende del dinero del Banco Central. Y de esa manera se han ido apropiando de la economía y de la vida de las personas. Y por supuesto la medida lógica cuando esto ocurre es ir reduciendo la libertad. Es lo que estamos viendo y esto va a continuar expandiéndose. Ahora, ¿qué nos dicen la CNBC sobre esto? Dicen que ahora, después de un estímulo sin precedente, el Banco Central Europeo está listo para un cambio de enfoque. No, el cambio de enfoque va a ser un estímulo el doble que el anterior. No pueden subir las tasas de interés, ya hemos explicado por qué. Si la inflación se desata, ellos no la van a combatir. Porque si suben las tasas de interés, va a ser imposible el pago de los intereses de la deuda, lo cual nos lleva a un default duro, la quiebra de los bancos, la quiebra de la deuda corporativa. Y ellos tampoco quieren una revolución sangrienta de un día para otro. Ellos prefieren una revolución lenta, una muerte lenta, a enfrentarse a esa situación que ellos mismos han creado. Entonces, obviamente las tasas de interés no van a subir, por más que ellos quieran amenazar de que van a cambiar ese enfoque en 4 o 5 años. No, la irresponsabilidad fiscal va a continuar, las medidas de cuarentena van a continuar, no se van a detener, y eso va a traer como consecuencia este experimento de crear una renta universal y de mantener a todos a fuerza de dinero gracioso. Entonces, no creo que esto vaya realmente a cambiar en el corto plazo. Fíjense que es tan evidente que ahora esta que vendría siendo tal vez una prima de la lagarta, podemos decirlo así, Janet Yellen ha dicho que actúe en grande ahora para salvar la economía, preocúpese de la deuda más adelante. Estas personas en su arrogancia piensan que no necesitan preocuparse por pagar la deuda porque ellos mismos son los que crean su divisa y la deuda está denominada en dólares, así que ellos pueden imprimir dólares y seguir pagando la deuda. Eso se llama monetización de la deuda, comprar tus propios bonos, que deberían de ser comprados por actores del mercado, los cuales, bueno, le prestarían dinero al gobierno a cambio de una tasa de interés y el retorno de dicho capital. Pero con bonos a 50 o 100 años, el 1%, esto es una locura. Entonces, fíjense que si continúan ahogando a la economía en deuda, aumenta el riesgo realmente de que nunca salgamos de esta recesión. Y estamos pavimentando el camino al infierno, básicamente porque de buenas intenciones es como se hace esto. Entonces yo creo que es una irresponsabilidad y lo que nos está diciendo es que los activos van a subir mucho más de precio y van a erosionar y sustraer mucha más riqueza de la población para soportar cada vez un mayor gobierno, que es lo que ha propuesto Biden, más impuestos, que siempre se dicen que es para los ricos, pero terminan implementándose en las clases más bajas, que no tienen conocimientos ni información de cómo gestionar su dinero adecuadamente, ni invertir en mucho menos. Entonces siempre el voto castigo es efectivo en épocas en las que hay incertidumbre o malestar económico, y esa situación va a continuar. Por eso es que es responsabilidad nuestra, y si estás viendo este video, tomar acción en este punto y no dejarte engañar por este sistema. Entonces tienes que tomar tus previsiones porque es la única forma en la que todos podremos salir adelante. Si tú dejas la responsabilidad de tu dinero en manos de estos mandamases, pues bueno, ya sabes que te estás condenando a ti, a tu familia y al resto a un futuro bastante oscuro. No se puede ser tan irresponsable como para decir preocúpese por la deuda más adelante. Eso es algo irresponsable, al menos desde mi punto de vista. Y como ya les decía, según los datos de Chain Analysis, la actividad delictiva relacionada con las criptomonedas cayó, porque una de las cosas que dijo esta entidad fue que, bueno, el tema del Bitcoin, las criptomonedas, había que vigilarlo porque se está haciendo transacciones ilícitas. Entonces lo que nos dicen es que básicamente se ha reducido durante 2020, lo que ya les estaba comentando de manera importante. Aquí lo pueden ver, cómo cayó desde 2019 en los niveles que están ahorita. Entonces, bueno amigos, hay que tener información correcta para poder entender lo que está pasando en el mercado. Y bueno, ahora vamos a entrar en el análisis técnico del día de hoy.
Bien, vamos a empezar con Bitcoin, poniéndolo en el contexto de que también tenemos un debilitamiento del dólar. Fíjense, esto es interesante. Tenemos un debilitamiento del dólar y también no ha habido un aumento considerable en la volatilidad. Así que esta corrección de Bitcoin, en mi opinión, tiene más que ver con un fenómeno ya enteramente de este mercado y no con algunas noticias macro importantes, como por ejemplo si los bancos centrales hubieran anunciado que van a subir tasas de interés, cosa que normalmente se considera bajista para el oro y para el Bitcoin, ¿no? Entonces, no es el caso. Las tasas van a continuar bajando. Entonces, esto es una situación más especulativa de nuestro propio mercado interno de las criptomonedas, por así decirlo. Como ya les decía, el fondo Grayscale compró una gran cantidad de Bitcoin, más o menos a este precio, por estas fechas, y ha continuado haciéndolo a pesar de que cae el mercado. Yo en cada dip de 20 a 30% aumento mi posición en Bitcoin. Esa estrategia ha demostrado ser efectiva a lo largo del tiempo, porque la especulación a corto plazo es eso, es especulación a corto plazo y es muy difícil acertar en qué momento el precio va a dar o no una corrección. Entonces, bueno, vamos a analizar técnicamente que, bueno, primero nos ha roto el triángulo simétrico que teníamos, que debería ser una señal de continuación al alza. Algunas veces también nos dan reversión, pero yo sinceramente no veo ninguna señal de reversión todavía acá. Lo que sí puedo decir es que se ha expandido la zona de consolidación. Podríamos mantenerla aquí. Se ha mantenido y tenemos un nuevo soporte importante. También ha llegado a la media de 200 periodos. Vamos a seguir expandiendo esto. También hemos llegado a la media móvil de 200 periodos. Esta media móvil durante todo el bull run de Bitcoin que hemos visto de 2020 para acá, cada vez que el precio se colapsó, llegó ahí, luego vino una importante recuperación. O sea que si todavía nos mantenemos como ocurrió aquí y como ocurrió aquí, si seguimos en un mercado alcista, que claramente los fundamentales indican que es así, porque Grayscale no ha parado de comprar y va a entrar BlackRock, por ejemplo, y otros cada vez más interesados al espacio cripto, no creo que se trate simplemente de un cambio de tendencia, creo que es algo más. Así que bueno, vamos a hacer algunos ajustes acá a lo que era nuestra proyección dentro del triángulo. Si hemos visto que en el soporte ha habido un aumento de volumen, con lo cual puede ser que estén cerrando operaciones acá, tomando ganancias o cambiando de posición. Como ya les digo, en la última vez que tuvimos estos rangos o estos niveles de precios, yo aproveché de comprar. El día de hoy también he aprovechado de comprar entre 31 y 30. Creo que este es el soporte más importante. Ahora, ¿qué ocurre si incluso con todo esto falla? Pues yo creo que vamos a ir a los 24. ¿Por qué? Porque es donde se encuentra el último gap importante de la CME. Podríamos ver una corrección hasta estos niveles. Hay quienes dicen que va a llegar a 20. Bueno, ya veremos qué ocurre. De todas maneras, es bastante claro que 2021 va a ser un año mucho mejor para Bitcoin de lo que ha sido 2020. Y todavía no hemos alcanzado los verdaderos objetivos y máximos que esperaríamos después de cada ciclo de halving. En términos porcentuales, lo que ha venido subiendo Bitcoin en cada halving ha sido como un 1100 o 1600%. Todavía apenas llevamos entre un 350 y un 400. Entonces todavía queda bastante tela que cortar en esto. Seguimos analizando. Vamos a movernos a otra gráfica, la gráfica diaria. Esta configuración de precios sí que es verdad que no me gusta, porque si lo vemos desde la oferta y demanda, tenemos una oferta en aumento porque tenemos cada vez picos más bajos. Todavía no tenemos un mínimo más relevante o por debajo de este. Por eso es que pienso que la barrera de los 30 es un nivel psicológico importante. Si no lo rompe, veremos alguna recuperación del precio importante en este punto, ¿ok? Así que bueno, yo estoy seguro de que Grayscale y otras empresas no van a parar de comprar Bitcoin. Así que yo te recomiendo que no caigas en ese miedo y especules con tus ahorros solamente porque crees que el precio va a bajar más. Hay que tener mucho cuidado con esto y continuar con la estrategia del DCA claramente. Si seguimos con la gráfica semanal, bueno, sí es verdad que se nota ya un poco más un factor correctivo. De todas maneras, bueno, la tendencia al alza viene muy bien. Y en la gráfica mensual se ve un retroceso como si estuviéramos formando un hombre colgado invertido. Entonces, ¿qué ocurre con los hombros colgados invertidos? Que una vez que cierra esta vela de esta manera en 10 días, y es que cierra en este rango de precio, tenemos que esperar a ver
si las velas siguientes bajan del soporte, porque eso nos marcaría por supuesto una continuación a la baja y una posible reversión en una gráfica mensual, sí que sería relevante en el caso bajista. Y lo segundo sería, bueno, ver si realmente las siguientes velas van a continuar, porque si pasan la resistencia realmente duplicamos el movimiento anterior y nos vamos como a los 58, 60 mil. Entonces, bueno, hay que esperar todavía. Creo que hay un cierto efecto Biden en los mercados financieros de optimismo, pero realmente su plan económico y las medidas que él ha venido anunciando no son para nada positivas en los mercados. Así que bueno, realmente creo que esto es un fenómeno de corto plazo, porque hasta incluso el dólar ha venido depreciándose. Entonces creo que es un efecto de trading puro y duro lo que estamos viendo en este punto. Avanzamos. En el caso de Ethereum, también hemos visto una corrección desde el nuevo máximo que alcanzó. Ya yo pronostico que el precio de Ethereum va para los $3.000. Y ahora estamos viendo lo que es escasez de liquidez en Ethereum. Por ahora tenemos este Rising Wedge, que sería como una especie de señal bajista, que podría llevarnos el precio de nuevo a los 900 o $800 en dado caso. También tendría que, por supuesto, bajar de los 1000 y de la media móvil de 4 horas, la de 200 periodos, así que bueno, es poco probable, así que estamos en una zona de demanda importante. Si rompe por la resistencia, por supuesto, avanzando armónicamente, podríamos medir y decir que el precio podría alcanzar los $2.000, un nuevo máximo para Ethereum. Así que bueno, importante eso. Litecoin, también otro de mis proyectos favoritos, creo yo que va hacia los $250. También está siguiendo el mismo patrón de Bitcoin, solo que lleva menos convicción a la baja, y también Ethereum he notado que lleva menos convicción a la baja con Bitcoin que Bitcoin. Entonces es importante eso. También Tita, bueno, está haciendo una corrección acá. Si no se confirma, o sea, la bandera ya había confirmado acá la ruptura. Logró incluso hasta pasar brevemente este nivel que eran los 2.2, que yo pensaba que era la resistencia más clave, pero aún así se ha venido abajo, se ha derrumbado. El siguiente nivel de soporte importante creo que puede estar en los $1.8, que es esta línea de tendencia, que la última vez que la tocamos, bueno, el precio subió parabólico. De todas maneras, bueno, todavía espero que el precio de Tita pueda moverse en algún punto hacia los 3.5 y a mediados de año la veo a $5 por lo menos. Los metales sí que han tenido una recuperación. En el caso de la plata, bueno, una ligera recuperación. También nos está mostrando una divergencia regular en 4 horas, confirmada en 2 indicadores de oscilación como el RSI y el stock. Así que bueno, creo que esto es algo positivo. La plata bajo el gobierno de Biden debería de irle muy bien, primero por el factor monetario de expansión del dinero, y segundo por el Green Deal, que va a necesitar mucha plata para toda la tecnología solares, paneles y todo este tema. Así que la plata va a tener una gran demanda, al menos que, bueno, por supuesto los bancos de inversión continúen emitiendo más futuros de la plata. Les pongo un ejemplo: en un día de negociación a veces puede alcanzarse hasta 1.000 millones de onzas de plata de trading, pero en un día. Pero sepan que la producción anual de plata ni siquiera llega a 1.000 millones de onzas, pueden ser 800, 700 millones. Es decir, que en un día cambiaron de mano 1.000 millones de onzas de plata. Por supuesto que esto no está ocurriendo, es una manipulación descarada del mercado, y de esa manera suprimen el precio. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. El oro también tuvo una recuperación. Vamos a hacer un ajuste de esta línea aquí. Y creo que si nos pasa los $1.960, debería de continuar subiendo hacia el precio estipulado en los 2.300. Yo creo que también 2021 será un año excelente para el oro, aunque tengamos este comienzo de año un tanto flojo, tanto en mercados cripto como en metales preciosos. De todas maneras, mis perspectivas no han cambiado nada. Así que bueno, amigos, no les quito más tiempo. Hasta acá dejo el video del día de hoy. Espero que sigan teniendo una excelente semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.